amigos y amigas. Tenemos una lluvia de interferencias radiales de los Juegos Olímpicos que se están desarrollando en Tokio, Japón. Y permanentemente estamos escuchando todas estas interferencias. En estos momentos estamos escuchando, al parecer, una definición del salto alto, en el cual dos medallistas, dos competidores, han obtenido el primer lugar. Y quiero comentar antes que bueno, los Juegos Olímpicos, como todas las cosas en esta vida y en el mundo, están llenos de contradicciones. Empezaron en los tiempos modernos por cuestiones obviamente deportivas, pero siempre han tenido las polémicas con las cuales los países han usado esta plataforma para, de alguna u otra manera, presentarse, darse a conocer como potencias en lo deportivo, pero siempre con un trasfondo político. También está en cuestión la gran cantidad de dinero que se gasta en estos juegos, y a veces incluso, como en algunas otras oportunidades, en el desuso que quedan las instalaciones después de que se llevan a cabo este evento deportivo. En fin, problemáticas y contradicciones que, como les decía, tiene todo en la vida. Al margen de esto, es interesante rescatar la opción de que aún puedan haber, de lo que tan deportivo y honesto son a veces estas competiciones. Acá en este ejemplo, al menos espero tener la opción de querer entender y creer que este gesto que han tenido estos dos deportistas de ceder frente al individualismo y compartir esta medalla con el fondo del espíritu deportivo que debería haber en estas instancias. Una luz de esperanza frente a tanta parafernálica demostración de tecnología, poder. El espíritu deportivo, esperemos que permanezca de algún modo en los individuos, más que en la contienda entre países por quién obtiene más medallas, sino que a lo mejor, en el fondo, cada una de estas personas lo que busca es cierto reconocimiento individual que va más allá de egos deportivos. Escucho más interferencias y al parecer escucho a ustedes por ahí, amigos Álvaro y Carlos. Espero que hayan podido escuchar y que estas interferencias les hayan permitido escuchar mi comentario. Escucho, Álvaro. Hola queridos amigos, una vez más tratando de comunicarnos. Ha sido un poco dificultoso, como en las pasadas ocasiones, tener una comunicación fluida y poder escucharnos simultáneamente, pero escuché atentamente tu comentario, Gustavo, acerca de la importancia o cuál es el rol que juegan este tipo de eventos como los Juegos Olímpicos, y cómo estas actividades o grandes eventos influyen también en el quehacer, o por así decirlo, en la historia de la humanidad. Yo no quiero romper la tendencia, siempre he sido el más pesimista de nuestros, o realista, por así decirlo, del grupo,
Pero antes de eso quiero poner un poco de contexto de este importante evento que son los Juegos Olímpicos, y después desarrollar obviamente la idea del comentario tuyo que haces acerca de este espíritu de competencia, de este espíritu de buena aventura, de convivencia, de colaboración, de mutuo apoyo, y de que en cierto sentido no es competir por competir y por ser el mejor, sino eh, por romper ciertos límites de la capacidad humana, y no es más que eso, es superarse a sí mismo y superarse como humanidad. Lo que quiero decir, o sea, lo que quisiera decir con respecto al contexto, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la mitología griega, porque, bueno, como muchos saben, los Juegos Olímpicos nacieron en la Grecia antigua. Y hay diferentes versiones, pero la que obviamente tiene más plausibilidad, por así decirlo, y que está obviamente linkeada con la mitología griega, es que el hijo de Zeus, Heracles, o como casi todos conocemos, Hércules, eh, funda estos juegos y crea el primer estadio olímpico en la Grecia antigua en honor a Zeus, que era el dios reinante de los griegos. ¿Por qué? Eh, Él lo hace obviamente porque pretende demostrar, o sea, demuestra en una tarea muy titánica que le encomienda eh, un rey que le había usurpado ¿cómo se llama? El trono, por así decirlo. Hércules era el heredero del trono de la Grecia, y Euristeo le usurpa el trono que le pertenecía a Hércules y le encomienda una tarea titánica que son los 12 trabajos o las 12 hazañas, y no sé si se recuerdan, yo me recordaba de algunas, tuve que repasarlas un poco porque me recordaba una de las primeras tareas que tenía Hércules era matar al león de Nemea, no sé, asesinar la hidra del lago, y así otras tareas que eran casi imposibles para un ser humano común y corriente como Hércules. Obviamente Hércules en la mitología griega tenía el poder de un semidios y cumple todas estas tareas sin mayor problema, eh, consiguiendo la última en capturar el cancerbero de Hades, y se lo lleva a Euristeo. Y obviamente eh, Hércules se alza como el primero de los héroes de la mitología griega, y crea los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, que lo ha bendecido con estos poderes de semidios. La parte, no sé si decirlo, yo creo que es mi parte de mi consciente que en cierta forma me hace ver la realidad con otros ojos. Y cuando explico esta realidad que veo, puede sonar un poco chocante o un poco, ¿cómo decirlo? Un poco virulenta o para algunas personas un poco fuerte. Pero lamentablemente los Juegos Olímpicos en la historia, y en la historia moderna, por así decirlo, porque estos juegos obviamente en la Grecia antigua, después de 12 siglos, fueron interrumpidos por la conquista del Imperio Romano a Grecia, y obviamente con la llegada del cristianismo, por así decirlo, y de Teodosio I, se prohíben estos Juegos Olímpicos porque supuestamente eran fiestas paganas. Y esto se interrumpe hasta
1800 y algo, no recuerdo muy bien la fecha exacta del primer juego olímpico moderno. Me parece mucho que fue en 1896, puede ser, si no estoy equivocado, sí, 1896. Y fueron estos, por así decirlo, originados por este gran personaje francés, eh, Don Pierre de Coubertin, que fue el fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Y él obviamente se proponía promover la actividad física, por así decirlo, pero en cierta forma los Juegos Olímpicos son para mí una herramienta política que ha sido usada durante la historia moderna para en cierta forma poner en curso ciertos discursos y ciertas tendencias y cosas que puedan canalizar, por así decirlo, ciertas disconformidades o problemas que están afectando en ese entonces o en el contexto político del momento en el que se celebran estos Juegos Olímpicos. Cabe decir obviamente que los primeros Juegos Olímpicos fueron en Atenas, en el Panathinaikos, que fue el estadio en donde se celebró este masivo evento. Y como lo dije anteriormente, no podría haber tenido obviamente también este espíritu deportivo y de convivencia y colaboración en donde todos estos países se juntaban y colaboraban en pos de desarrollar todas estas actividades deportivas y superarse a sí mismos. Pero en ese tiempo era la demostración de los poderes imperiales de ese momento. Y era demostrar la opulencia o la riqueza y el poder de estos imperios que podían organizar estos magnos eventos y demostrarle al mundo obviamente que ellos tenían el poder. Y así sucesivamente, todos los juegos han tenido connotaciones muy políticas, más que recordar, no sé, algunos hitos por ahí, los Juegos Olímpicos nazis. Es algo que no dejaron indiferentes a nadie. Los primeros afroamericanos participando en competencias y rompiendo récords y haciendo statements públicos acerca de lo que pensaban, de cómo el racismo los afectaba y todo este tipo de cosas. Entonces, esta herramienta política, por así decirlo, y para que no suene tan negativo lo que estoy diciendo y tan pesimista, también ha servido obviamente para alimentar ciertas cosas o promover ciertas cosas que proceden o que originan ciertos cambios sociales, culturales, en donde las placas de la sociedad se mueven hacia lugares que no pueden ser también detenidos obviamente por el poder que está detrás de controlando los hilos. Es más, o sea, demuestra un botón, por así decirlo. Los Juegos Olímpicos organizados en el 2020 por Tokio fueron interrumpidos obviamente por todo lo que ya sabemos, el COVID, pero aún con la tremenda crisis global en la que estamos, se han gastado billones de dólares en la organización de los primeros Juegos Olímpicos sin público. O sea, ¿qué más surreal que eso? Que celebrar algo que supuestamente congrega a comunidades de todos los países y se están celebrando sin
público, mirándolos a través de pantallas. Pero yo creo que lo que hay detrás es eso, o sea, es lamentablemente darle circo al pueblo y tratar de poner la mirada en estos Juegos Olímpicos de toda la población de este planeta y sacarla de las preocupaciones o sacarla de cosas que son prioritarias y movimientos sociales que están pasando, en donde estas placas se están moviendo y el poder que está en la cima se está viendo también afectado por estos movimientos telúricos, y estos Juegos Olímpicos demuestran que el poder está detrás tratando de poner la mirada o desviar la mirada en ese tipo de cosas. Yo entiendo tu comentario, Gustavo, y me gustaría creer que entre los deportistas existe realmente este espíritu de convivencia, de colaboración, de humanismo, de cierto dejo de hermandad, de que no existen fronteras, de que no existen países, existe solamente una humanidad tratando de superarse a sí misma. Pero lamentablemente no es tan solo. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, escuchándoles también me ha dado y ha hecho mucha resonancia en mí justamente este proceso, estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 en un 2021, y como es la tónica, algo fuera de lo común para variar, y justamente estos casos que han aparecido con tanta notoriedad, ¿no? Como lo es la gimnasta Simone Biles entrando en crisis en plena competición, y algunos otros casos como el pesista chileno, por ejemplo, que ha hecho una declaración tremendamente fuerte diciendo que de manera consciente él decide consumir marihuana para dar positivo y así generar una especie de pausa, o más bien un retiro de su carrera. Pero también por otro lado están algunos ejemplos con una notoriedad muy singular, como lo son aquellos que en plena competición, estando tan cerca de rozar la gloria, la medalla de oro, han decidido reaccionar en definitiva de una manera muy humanitaria, dejando por ejemplo el caso de los velocistas, de los maratonistas. Hay un keniata que pensó que había ganado, ¿cierto? Ustedes saben, y un competidor español se da cuenta de esto y decide ponerlo en aviso, en definitiva, para que él logre el triunfo y así él llegar segundo, declarando que por supuesto para él la gloria no está en ganar a cualquier precio o a toda costa, sino más bien de manera justa. Y ciertamente estos ejemplos hay muchísimos más, como ustedes mencionan, esta superatleta venezolana del salto largo que vemos como de manera tan eufórica reacciona frente a su victoria, siendo ella una tremenda favorita, pero rompiendo semejante récord, ¿no? Entonces ha sido muy interesante siempre, por supuesto, la competición, pero también el lado humanitario que está acompañándonos permanentemente, por sobre de pronto las metas, los objetivos trazadas, la rigurosidad del pragmatismo, ¿no? Que finalmente tienen que ceder frente a quienes somos de manera integral. Y
ya sea que nuestra reacción sea como un punto de quiebre, o bien afloren la belleza del espíritu del ser humano. Claramente nos muestra que en definitiva el énfasis, ¿no? De nuestras discusiones, el énfasis de nuestras proyecciones, de nuestras construcciones, no puede estar sencillamente puesto en los objetivos, en lo material, en los resultados, sino debe considerar quiénes somos, quiénes nos rodean, quiénes participan. Y por supuesto, el salir un poco de nuestra zona de confort está siendo una necesidad mundial, ¿cierto? No escribir desde nuestro escritorio pensando en nuestro metro cuadrado, sino más bien saber que nuestras acciones, nuestros pasos están generando, teniendo repercusión al otro lado de este planeta, y como bien conversábamos la semana pasada y antepasada, al otro lado de la atmósfera. O sea, estamos vislumbrando, lo mencionábamos, ¿cierto? Alcances nunca antes vistos, pero lo que siempre nos va a acompañar va a ser justamente el quiénes somos, ¿verdad? Nuestra naturaleza. Interesante escucharles, amigos, siempre. Abrazos.